Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de un spoiler para esta próxima serie, el Harmony Secret. Hay que seguir apoyando a las chicas viendo el piloto oficial en el canal de YouTube James2561. Y continuamos con el spoiler. A su izquierda estaba una persona que no tuvo mucho tiempo de mirarla, porque sus ojos miraban a las cámaras que la rodeaban, hasta que un aroma de un perfume flotó en su nariz. Entonces, ese perfume debía ser de la persona que estaba a su lado. Eso hizo que se girara a su lado. Y era esa persona. La joven le dio una sonrisa familiar, como si fuera alguien que estaba acostumbrada a ser encantadora. May Wickham la miró al rostro. La distancia entre ellas hacía que sus rostros estuvieran muy cerca, pero aún así se miraban. No hubo palabras entre ellas durante la ceremonia, que llevaba mucho tiempo, y el grito del fotógrafo hizo que las dos apartaran la mirada. El sonido de las cámaras se escuchaba, y en cada foto estaban esas dos mujeres de pie juntas. Ese era el comienzo de su destino, que sería más visible para los medios a partir de ese día. La conferencia en la sala terminó. Los medios de comunicación se aglomeraron para pedir entrevistas y preguntar sobre la decisión de participar en la subasta. Uno de ellos fue Atabik, el propietario de una gran empresa hotelera, que llevaba a su hija a un evento el día de hoy. Esta era una imagen que no ocurre mucho a menudo, aunque son padre e hija y trabajan en el mismo negocio. Los dos suelen ir a eventos por separado y siguen sus propios círculos sociales. Solo se ven cuando tienen que reunirse por trabajo o alguna reunión. El hecho de que padre e hija estén juntos hace que las personas lo observen. Definitivamente me uniré, dijo Atabik en una entrevista a los periodistas. Puede que no sea capaz de gestionar este proyecto por completo, pero dejaré que mi hija tome la iniciativa en esta subasta en mi lugar. ¿Hay alguna razón por la cual ha decidido enviar a la señorita Aiwarin para que se haga cargo de esto?, preguntó un joven periodista. Es la confianza de mi hija. Ella es muy inteligente y pertenece a una nueva generación que puede tomar buenas decisiones. ¿Y señorita Aiwarin tiene algo que decir sobre haber sido elegida por su padre para este trabajo? Es un trabajo que requiere mucha responsabilidad. Eso es todo lo que puedo decir. Y dejemos que las decisiones procedan de acuerdo con el proceso. Señor Notakor, por aquí primero. Sonó la voz de una reportera que rodeaba a padre e hija. Otro reportero seguía de manera un poco caótica a otro hombre de negocios muy importante. Incluso padre e hija miraron por encima de las cabezas de los reporteros para mirar en la misma dirección cuando la entrevista terminó. El señor Notakor se detuvo y respondió a los reporteros. Todavía no he regresado, solo estoy caminando para ver a mi hija. Señor, ¿trajo hoy día su hija con... Señor, ¿trajo hoy día su hija con usted? Sí, traje a mi hija conmigo, porque ella será la que supervise este proyecto de subasta conmigo. Escuché que su hija se graduó con una maestría en el extranjero y vino a trabajar, pero nunca estaba en los medios. ¿Puede presentarnos a su hija? El señor se giró, y entonces estaba a punto de unirse, cuando todos le abrieron paso. Atabik y Aiwarin se encontraron cara a cara con el señor. Aiwarin saludó cortésmente al señor. Es muy interesante que tanto el señor Atabik como el señor Notakor envíen a sus hijas a supervisar este proyecto. Padre, la voz interrumpida desvió su mirada. May Wickham caminó detrás de Notakor, se abrió paso, hasta que estuvo de pie junto a él. ¿Me estabas buscando? Solo fui a hablar con el señor Pumi. Dejó de hablar allí cuando vio al señor Atabik y a Aiwarin. Se congeló por si había algo que no debería ser, interrumpiendo ese momento. Llegaste justo a tiempo, hija. Ella es mi hija. Hola, May Wickham hizo una reverencia a los periodistas que se aglomeraban. Aparecer y ser presentada ante los medios de comunicación de repente no fue tan emocionante como ver al señor Atabik y a su hija, unas celebridades paradas frente a ella como dos grandes tigres peleando contra un cachorro. Pero cuando conoció a Aiwarin probablemente no se atrevería a decir que era una tigresa fuerte.